cordial saludo. En esta oportunidad hablaremos acerca de la libertad. Antes y durante la Edad Moderna, las monarquías europeas gobernaban de manera déspota el pueblo. Sin embargo, no es hasta 1789, a través de la Revolución Francesa, donde se rompe con ese tipo de gobierno. Este acontecimiento, sin lugar a duda, dio lugar al nacimiento de diversas ideologías, junto al planteamiento de filósofos de las épocas anteriores y de aquel entonces, entre una de ellas el liberalismo, y con ella el término libertad. Desde su aparición en Occidente ha sido utilizado en diversas culturas. En la actualidad, mucha gente se pregunta si realmente existe libertad. Por el simple hecho de cuestionarse, llegamos a la conclusión de que la libertad es algo ideal, mas no real. A continuación, mis compañeros y yo mencionaremos los argumentos que sostienen nuestra tesis, donde dejamos en claro que la libertad es ideal, mas no real. Para empezar, se puede observar que en épocas anteriores a nuestros antepasados o a algunas personas se les han privado de su libertad, ya sea porque cometieron delitos como robar o no cumplieron normas, o por el simple hecho de haber nacido en una época en la cual eran explotados y pertenecían a la clase baja. No contaban con la misma libertad que los de la clase alta. Es por eso que en aquella época muchos se cuestionaron, en especial los filósofos, de qué es realmente la libertad y hasta qué punto uno puede llegar a hacerlo. Según Gonzalo Mayo, nos dice que Hegel identifica a la libertad con la conducta autónoma e independiente de uno mismo, pero a la vez esta no puede ser totalmente individual, porque si fuera individual la libertad, esta sería independiente de todo alrededor y a la vez sería independiente de la misma realidad y a los efectos que esto conllevaría. Además nos recalca que Dios es el único ser totalmente libre y las personas, por su característica finita y limitada, no pueden serlo. Otro filósofo que nos habla de la libertad es Tomás de Aquino, que además también es teólogo. Él señala que la libertad, para ser libre y feliz se necesita de dos cosas principales, la inteligencia y la conducta. Es por eso que todos contamos con la inteligencia para poder discernir con libre albedrío sobre las cosas que realmente queremos, pero no podemos elegir de las cosas ya establecidas como el instinto natural de toda persona. Además, nos dice que los fines se desean, pero solo se eligen los medios para poder alcanzar a estos. Respecto a la voluntad, Santo Tomás de Aquino argumenta que la libertad deriva de la capacidad de reflexionar y además que la voluntad sigue al juicio. Es decir, si no somos dueños de nuestro propio juicio, tampoco seremos dueños de nuestro propio querer. Pero el hombre puede juzgar su juicio mediante la reflexión. Por lo tanto, todas las personas somos dueños de nuestro propio juzgar y de nuestro querer. Es decir, somos libres hasta cierto punto. Ahora en la actualidad, muchos cantantes contemporáneos se han inspirado en la libertad para crear sus canciones y lo expresan como un ideal y lo ven como algo que el hombre anhela. Por ejemplo, en la canción Muro de Miguel Bosé, el mismo autor nos dice de que esta canción trata sobre la ilusión, el sueño y que después de escucharla uno empieza a valorar la libertad que uno tiene. Del mismo modo, en la canción de Andrés Calamaro, titulada La Libertad, nos habla de que es una de las canciones más hermosas, puesto que habla de la importancia de la libertad y que también nos habla sobre los pequeños inconvenientes que una persona puede tener, ya sea, por ejemplo, el económico,
que uno no puede contar con la plata suficiente para pagar un buen abogado y tener la libertad deseada. O por el simple hecho de nacer en la época equivocada, estas personas han sido explotadas y se les ha privado de su libertad. Por otro lado, la libertad es propia del individuo, pero está regulado con el gobierno. Sin embargo, hablar de la libertad nos hace reflexionar sobre si realmente somos libres. Si fuéramos completamente libres, sin órdenes que nos limiten, podríamos hacer lo que nos plazca en gana, como por ejemplo, el atacar o perjudicar la integridad de una persona. En otras palabras, si la libertad fuera real, podríamos cometer este tipo de acciones, donde no existirían leyes en su contra. Por tanto, se afirma que la libertad, por su condición de vida, está más cerca de lo ideal que de lo real. Relacionada a las leyes impuestas en una sociedad, existen las normas morales que nuestra cultura impone por medio de la enseñanza educativa. Pues desde muy niños hemos sido educados para no cometer ciertos actos que nos afecten al resto de la vida, incluso la religión. También nos impide hacer lo que realmente queremos, pues si no obedecemos a esta, se nos tilda como personas inmorales. Por lo tanto, estas normas impuestas desde la infancia hacen que inconscientemente actuemos sin total libertad. Un claro ejemplo de ello es que lamentablemente hoy en día muchas personas del mismo sexo, tanto entre hombres como mujeres, son agredidas por ciertos grupos, tanto por la comunidad como ciertos grupos de la religión. En este caso porque no han sido inculcados con los valores suficientes como para poder aceptar a las personas que tienen este tipo de alguna manera demuestran ese tipo de libertad. Pero también son criticadas no solamente por la sociedad, sino que también por ciertos grupos de la religión. En este caso sobre la religión católica, que solamente aceptan a personas del mismo sexo, de diferente sexo que lleguen al altar. Pero ¿qué pasaría con estas personas que quieran casarse siendo del mismo sexo? Son criticadas y son mal vistas por la sociedad, no solamente como personas, sino que también por otros grupos, como decía, por los grupos religiosos. Como ya hemos mencionado, todos tienen la potestad de expresarse libremente en la sociedad, como por ejemplo un alumno queriendo dar su punto de vista en un salón de clase, como por ejemplo una mujer que esté en contra del feminicidio, un hombre que esté en contra de las relaciones homosexuales. Sin embargo, hemos dejado en claro lo siguiente también, que el gobierno pone límites al ser humano con sus leyes y órdenes, con el fin de que el humano esté seguro. Tal vez no seamos libres al 100%, ya que esto puede conllevar a consecuencias negativas. En otras palabras, si el ser humano fuera totalmente libre, podría hacer cosas delictivas, como por ejemplo amenazar, extorsionar, robar e incluso matar. Una persona que haría esto podría decir: ¡Hey, yo soy libre! Y así no ir a la cárcel. Pero eso no sucede, ¿verdad? La persona afectada podría recurrir a la solución básica, primordial, ojo por ojo y diente por diente. Y esto conllevaría a una guerra civil. Tal vez no somos libres al 100%, sin embargo, el gobierno, gracias a sus leyes y órdenes, hacen que todos estemos más seguros y tranquilos. Por ello, la libertad no es real, sino ideal en el subconsciente del individuo. Y gracias al gobierno, con las leyes, nosotros podemos estar tranquilos,
También es importante mencionar que la libertad en el mundo moderno no es absoluta, pues esta es limitada por el gobierno para lograr el bienestar social. Decimos esto ya que, en primer lugar, según John Stuart Mill, quien fue citado por North, sostiene que la libertad del hombre llega hasta el punto de no lastimar a otra persona. Eso significa que las personas, aún conscientes de sus actos, no pueden utilizar su libertad al 100% si sus actos dañan a terceros. Por ello, se puede afirmar que las personas que ejercen una libertad limitada favorecen o benefician al bienestar común. Por ejemplo, en la sociedad actual, las personas son libres de ser holgazanes y poco productivas. Sin embargo, el entorno y sobre todo el Estado fomenta, mediante la imposición de escuelas y universidades, la existencia de jóvenes más productivos en el ámbito laboral. En otras palabras, uno no puede utilizar su libertad como le plazca, pues debe darle a esta un sentido en torno al bienestar social. En segundo lugar, las sociedades occidentales modernas muestran un sorprendente deseo del orden por encima de la libertad. Esto supone que muchas libertades van a ser limitadas por un órgano supranacional con el poder suficiente para poder organizar la sociedad. Todo esto demuestra que en la actualidad mantener una sociedad estable, bien estructurada y en condiciones suficientes para un desarrollo sostenible implica que los ciudadanos se dan parte de sus libertades, siendo así la libertad un concepto absoluto y una idea idealizada que en la actualidad es muy difícil de alcanzar. En conclusión, la libertad, por su concepción, es un término ideal y en su práctica es un estilo de vida inalcanzable. Esto se debe a que su propia definición condiciona al hombre a actuar de cierto modo, y en la actualidad cumplir esas condiciones no es posible sin primero amenazar o vulnerar los derechos de terceros. Asimismo, es importante el papel que tiene el gobierno en la administración del Estado, pues este enfatiza en lograr y conseguir el bienestar social y con ello la autorrealización de cada individuo. Por ello, es necesario limitar las libertades y esto se evidencia en las normas y en las leyes. Sin embargo, debemos tener en cuenta que aunque las limitaciones tienen una concepción negativa, a veces es necesaria, puesto que de otro modo podríamos vivir en el caos, el desorden y la barbarie. También es importante reconocer que la libertad ha tenido muchas interpretaciones durante el tiempo y que no necesariamente en la actualidad la tengamos que aplicar de la misma forma. Por ello decimos que todos somos libres de hacer lo que queramos mientras no vulneremos o amenazcamos las libertades de otras personas con nuestros actos. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Muchas gracias.